Muy buenos días a todas y a todos. Estamos aquí ya en La Colmena, una producción de la Facultad de Trabajo Social. Les agradecemos a todo nuestro auditorio que nos escucha esta mañana en el 104.1 FM, aquí en la ciudad de Saltillo, en la región también de Torreón. Ronaldo, ¿dónde nos escuchan en Torreón? En Torreón nos pueden escuchar en la 89.5. Y a toda la gente que también nos escucha a través del internet, muchas gracias por estar aquí en La Colmena. Mi nombre es César de León. Le agradezco mucho a Ronaldo Hernández, que nos acompaña en la producción, y a Mayela Vargas, que siempre nos asiste en los controles. Muchas gracias, Mayela, por soportarnos aquí cada miércoles y abrirnos las puertas de esta cabina. Y pues, como siempre, como es costumbre, les tenemos en este programa pues muchas, ¿cómo podríamos decirle?, temáticas relevantes que impactan en lo social. Y el día de hoy nos acompaña desde la Ciudad de México Mónica, que nos va a hablar y nos va a dar un mensaje de AA acerca de la historia de vida. Le agradecemos y le mandamos muchos saludos también a Omar Bravo, que siempre es nuestro enlace con la Ciudad de México. Y si ustedes recordarán, la semana pasada ya tuvimos aquí también presencia de grupos de trabajo de Alcohólicos Anónimos aquí en la región. Nos acompañaron Gerardo y Juan Carlos. Y bueno, pues en esta ocasión le agradecemos mucho a Mónica, que nos hace favor de enlazarse con nosotros desde la Ciudad de México. Mónica, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenos días, César. Muchas gracias al auditorio por escucharnos. Pues aquí estamos, mi estimada Mónica, retomando este tema justo del mensaje de AA, historia de vida, sobre todo ahora que estamos arrancando el año en este mes de enero. Y bueno, en esta temática que hemos seguido, que hemos continuando, mi estimada Mónica, que nos puedas platicar un poco de las estadísticas, cómo andamos en temas estadísticos, en los números, en situaciones relacionadas con el alcoholismo y el consumo de alcohol. Ok, sí, muchas gracias. Estábamos estudiando algo de las estadísticas y nos menciona que el alcoholismo inicia a partir de los 12 años, el consumo del alcohol, a los 24, y en esta etapa intermedia es cuando aumenta más el consumo y empiezan a desarrollarse enfermedades a causa de beber. Ahorita estábamos revisando, muchas gracias por darnos esta participación, la demanda de atención por consumo abusivo de alcohol del 2023 a la fecha ha bajado. ¿Eso quiere decir que estamos mejor? No. Quiere decir que ahora consumen otro tipo de sustancias. Y la demanda de atención por otro tipo de sustancias ha aumentado desproporcionadamente. Entonces, si nosotros hacemos un comparativo del año 2013 a la fecha, ajá, bueno, pues el alcohol ha causado graves situaciones tanto en la familia, vivimos violencia, por ejemplo, cuando estamos en consumo, y bueno, entre la violencia física, la violencia sexual y la violencia psicológica, la violencia sexual ha aumentado en el caso del consumo del alcohol. Esta parte la consultamos en CONASAMA, que es donde se sacan las estadísticas para saber cómo vamos con lo de las adicciones, ¿no? La ciudad donde se consume más alcohol es Morelos, con el 35.1%. Estas son las estadísticas que nos dan un poquito de números para nosotros, ¿no? Para que escuchemos. No, pues te agradecemos mucho, Mónica, que nos compartes con la audiencia, pues como para ir abriendo boca, para ir dimensionando. Y en ese sentido, que nos platiques, Mónica, buscando ahondar justo más allá de lo que nos dan los números, que de por sí ya es alarmante, pero ¿cuáles serían algunos factores o circunstancias sociales que están incitando, por un lado, o normalizando tanto el consumo del alcohol o ahora el consumo de otras sustancias? ¿Qué consideras tú que favorece que este tipo de dinámicas sociales que luego se enlazan, ¿no?, las del consumo del alcohol con la violencia, con el abuso sexual y demás, pues sigan ahí permaneciendo y se sigan normalizando, ¿no? Sí, bueno, definitivamente el experimentar nos marca también el CONASAMA. Hay una estadística sobre eso también. Okay. El experimentar, que se siente el consumo del alcohol. La otra es obviamente por imitación. Okay. Otra es por sentido de pertenencia, querer pertenecer a cierto grupo de personas. Y la otra pues pues te decía, experimentar, bueno, estoy leyendo, por eso de repente sí. Como que experimentar es la más común, ¿no? El saber qué es lo que se siente con el consumo.
O sea que en el fondo pues hay una búsqueda de sentido de pertenencia, de justo de vivir la experiencia, la iniciación, ¿no? Para pertenecer a un grupo de amigos y tal. Y en ese sentido, ¿qué pudiéramos de alguna manera señalar para nuestra audiencia que amablemente nos escucha cada mañana, mi estimada Mónica, como cuáles serían estos signos de alarma o de riesgo, de cuándo esta ingesta, a lo mejor justo como iniciación, como para experimentar, ya empieza a ser un tema al que necesitamos ponerle atención? Sí, bueno, cuando el consumo ya es más continuo, eso es algo que debemos observar muchas veces. Hay personas que beben en las fiestas, no empiezan bebiendo en las fiestas. Ajá. Y cuando ya empiezan a beber, aunque no haya fiesta, y de repente llegan tomados o empiezan a beber a escondidas, estos son signos de alarma. Quiere decir que ya empiezan a tener un problema. Ok, entonces el tema es cuando, una señal de alarma sería cuando no hay un tema social, no hay una fiesta y como quiera hay ingesta de alcohol y ya la gente llega en estado de ebriedad. Así es. Y en ese sentido, con jóvenes y adolescentes, ¿qué otros elementos tendríamos que tener así en el radar que nos puedas compartir, Mónica? Bueno, de repente empiezan a ausentarse de algunas actividades, por ejemplo, la escuela, el trabajo, dependiendo de lo que estén haciendo, y empiezan a ausentarse de este tipo de responsabilidades. Empiezan a volverse más huraños, más alejados de la familia, no conviven de la misma manera, están de mal humor. Son algunos de los síntomas, por así decirlo. Y que eso también, bueno, a la gente adulta, tanto a madres y padres de familia como a quienes estamos en el sector educativo, pues también nos toca ese seguimiento, ¿no? Porque luego pensamos que ya como están en secundaria, sobre todo en bachillerato, decimos, hombre, pues ya son autosuficientes, ¿no? Ya saben lo que hacen y a veces a lo mejor pensamos que todo está bien y si no hay una cercanía, una comunicación, pues de repente vienen las sorpresas, ¿no? Sí, por supuesto, la comunicación entre la familia siempre va a ser básica para detectar cualquier situación o cualquier problema. En el caso del consumo del alcohol, pues hay que estar más cercano, más al pendiente. A veces tienden los jóvenes a deprimirse por alguna situación con la que no están muy de acuerdo o que no les salió como esperaban. Tal vez la chica que les gusta no les hizo caso o terminó un noviazgo. Y ese tipo de situaciones son las que hay que compartir con la familia. Sin embargo, decía, empiezan a cerrarse, no sociabilizan, se alejan de su propia familia, de la gente que los rodea, se vuelven muy apáticos, ya no hablan de sus problemas. Entonces ese es un factor de riesgo. Y que yo creo que también como adultas y adultos, pues el no minimizar los problemas, ¿no? Porque a lo mejor para nosotros o nosotros puede ser así como que algo extra de, pues te terminó tu novia, pues ya vendrán otras relaciones, ¿no? Oye, no pasa nada, te vas a dar cuenta más adelante, pero para ellas o ellos es el fin del mundo, ¿no? Al menos de lo que están viviendo. Y por supuesto, se vuelven mucho más sensibles a esa edad, entre los 12 y los 20 años, mucho más sensibles a cualquier tipo de frustración. Ya. Entonces sí es cierto, esta parte que tocas es muy importante, no hay que minimizar los problemas de estas personas. Sí, y en ese sentido, recordarle pues a la audiencia que ya habíamos platicado el programa pasado, pero pues alguien nos está sintonizando, recordarles que el alcoholismo, bueno, es una enfermedad, que no es algo que tiene que ver nada más con la voluntad de dejar de beber, sino que es justamente pues ya una adicción tal cual incontrolable y que decíamos es progresiva, que también pues es incurable hasta el momento y que puede llegar a ser mortal. Y en ese sentido, Mónica, cuando detectamos estos signos de alerta que nos puede hablar de una posible enfermedad de alcoholismo, cuando son estas edades tempranas, ¿qué opciones tenemos y qué podemos hacer como familia? Yo creo que lo más importante es buscar atención de inmediato. Uh-huh. A veces les decimos, bueno, se emborrachó y ya lleva 3 borracheras durante un mes, pero pues ya me dijo, eso es algo bien importante, ¿no? Uh-huh. Ya cuando el alcohólico dice, no, ya te prometo que yo voy a cambiar y ya no voy a tomar, me voy a controlar, etcétera. Y la familia dice, bueno, ya dijo que va a cambiar, ¿no? Claro. Y tiene toda la buena voluntad el alcohólico de dejar de beber, de comportarse mejor, etcétera, pero no lo puede lograr debido a esto, ¿no? A la enfermedad, la cual pues tiene 3 factores. Uno que es la obsesión mental, que es una idea fija que tenemos los alcohólicos por beber.
La otra es la alergia física, de la que nos habla nuestra literatura. Cada que hacemos contacto con el alcohol, pues ya no hay marcha atrás, ¿no? Y hasta que terminemos muy tomados, algunos días, algunos hasta meses, incluso bebiendo, y no podemos parar. Y la compulsión, ¿no? Tomas la primera copa y quieres otra y otra y otra. Esas son características de alguien con problemas de alcoholismo. Si tú detectas en tu familiar que se toma una y después dice, bueno, me voy a tomar otra, y luego de repente ya se sale y se va a buscar una botella a otro lado, se va a otra fiesta, eso quiere decir que ya no puede controlar su manera de beber. Ese es un síntoma muy claro de un alcohólico. Obviamente, pues no todos los que beben son alcohólicos, pero si tiene estas características, definitivamente lo es. Claro. Y en ese sentido, Mónica, ¿qué pudiéramos ofrecerle a nuestra audiencia como opciones de atención? Porque a veces a lo mejor como papás o como mamás decimos, no, hombre, pues es un tema de la edad, ¿no? Ya se le va a pasar. Ya cuando crezca y siente cabeza seguramente ya va a dejar de beber, ¿no? Sobre todo cuando ya está presente lo que tú señalabas, ¿no? Ya la enfermedad tal cual, no, que ya no es un bebedor que pueda detenerse o que solamente sea algo ocasional de alguna borrachera, sino cuando ya es pues parte de una dinámica que se va instalando. Bueno, es muy importante, te decía, buscar la atención. Nosotros somos grupos de Alcohólicos Anónimos Sección México. Ajá. Nosotros seccionamos hora y media y nos ayudamos entre nosotros, ¿no? ¿Cómo? Pues a través de nuestras experiencias y del acompañamiento que nos dan nuestros compañeros de tiempo. Fíjate que este es un tema muy interesante porque lo último que quiere ver alguien que tiene problemas con su manera de beber es un grupo de alcohólicos anónimos, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo con ellos, no? Claro, ¿cómo no? Y más si es una persona joven, ¿no? También. Claro, esta parte le llamamos nosotros la presunción de la juventud. Incluso en nuestra mente dice, bueno, ya cuando ya esté grande, si sigo teniendo problemas, voy a asistir a un grupo. Pero muchos de los accidentes que se dan el día de hoy a causa del consumo del alcohol, incluso accidentes mortales, se dan entre la edad de los 17 a los 20 y tantos años. Entonces sí es importante atenderlo, pues en cuanto empezamos a ver que se salió de control esto, ¿no? Algo que también me gustaría compartir es que hay personas que quieren ver a sus familiares, ayudarlos de alguna manera, ajá, pero no saben cómo. Y nosotros, deberíamos estar con nuestros iguales, ¿no? Porque nos entendemos, comprendemos la enfermedad, hemos logrado trascender pues el consumo sobre todo y algunas otras situaciones, y por eso es que tenemos que buscar ayuda con quienes saben cómo resolver esta situación. Y a veces la familia quisiera darle amor, los llevan a jurar, los llevan con brujos, etcétera, pero eso no nos ayuda. Entonces, no hay que tratar de tomar estas medidas nosotros si lo desconocemos, ¿no? Como familia. Busquemos a quienes pues lo han logrado. Por eso es que es la invitación a los grupos de Alcohólicos Anónimos. Y justo, ¿no? En este sentido que mencionas, Mónica, que desde joven pueden ingresar a este tipo de grupos y yo creo que aquí aplicaría para muchas otras situaciones también, otras enfermedades o padecimientos, incluso salud mental, que entre más pronto se brinde la atención, pues mejores resultados, ¿no? Y por supuesto, hay diferentes tipos de agrupaciones. Alcohólicos Anónimos, bueno, asistimos a aquellas personas que tenemos problemas con el alcohol o alguna otra sustancia y podemos ahí recuperarnos. Pero hay otro tipo de grupos, Neuróticos Anónimos, que es para personas que aunque no beben, pues tienen problemas de neurosis, depresión, etcétera, que les puede ayudar bastante. Hay grupos para los familiares de los alcohólicos que no saben cómo sobrellevar esta situación, que se llama Al-Anon, y hay otros grupos para diferentes situaciones. Este programa le ayuda mucho a toda la gente, pero los grupos de AA son para alcohólicos. Perfecto. Oye, Mónica, y antes de cerrar este primer bloque, que ya estamos llegando al final de esta primera parte, ya nos pisan los talones el siguiente corte musical, que nos pudieras platicar, aprovechando también esta parte geográfica y demográfica, tú que estás en la metrópolis más grande de nuestro país, allá en la Ciudad de México, ¿qué situaciones son las más comunes que está viviendo la adolescencia y la juventud allá, que se relacionan justo con este consumo del alcohol? Fíjate que definitivamente ha sido algo un poco difícil para la sociedad ver a los
niños desde primaria. Por ahí llegó a uno de nuestros grupos un chico de 11 años de edad que estaba en primaria, ya con problemas de alcoholismo. Se les hace como un juego, ¿no? Y aparte a esa edad no ha madurado suficiente su cerebro, por así decirlo, claro. Y empiezan el consumo muy pequeños, a veces por imitación de sus propios padres. Entonces tenemos esa situación, muy comúnmente vemos a los niños o niñas salir de la escuela y ya con su bebida, ¿no? Ya o se van de pinta y ya no es como antes, ¿no? Que se iban a las plazas o se iban a jugar o así, ¿no? Ahora se quedan hasta incluso cerca de los parques bebiendo, ¿no? Y es algo muy común que se ve aquí en la ciudad. Híjole, pues qué alarmante, ¿no? Cómo van transformándose también estas situaciones, porque pues tienen acceso justo a bebidas y a sustancias que les ponen en riesgo a una edad muy temprana y que bueno, también instalan un daño que puede llegar a ser permanente, justo por lo que decías, ¿no, mi estimada Mónica? Que el cerebro y todo su tema hormonal endocrino pues apenas está madurando, ¿verdad? Apenas claro. va a entrar. No, pues bueno, con esto terminamos esta primera fase. Ahorita regresamos. Y bueno, pues regresamos a nuestro tema. El día de hoy estamos hablando del mensaje de Alcohólicos Anónimos, historia de vida. Y pues agradecerte, Mónica, agradecerle a Omar Bravo de la Delegación México, que hoy nos acompañas, Mónica, en este enlace que hacemos hasta allá. Y preguntarte ahora un poquito en tu experiencia personal, ¿cuál ha sido como el elemento más, o los elementos o las historias más importantes que nos pudieras compartir con la audiencia, para que también a lo mejor desde tu historia puedan ir reconociendo situaciones que viven y que sepan que siempre pues hay una oportunidad para salir adelante y para poder pues manejar esta enfermedad que es el alcoholismo? Y bueno, yo creo que parte de mi historia inicia de la familia en la que vengo. Nosotros fuimos 16 hermanos. Órale. Un padre con problemas de alcoholismo y una madre obviamente pues neurótica, ¿no? Claro. Todo el tiempo estaba de malas, nos regañaba, nos pegaba, etcétera, ¿no? La forma de educar de nuestros padres. Claro, Eso provocó el sentirme aislada de la gente, del mundo, y siempre busqué como que el lugar al que pertenecía, ¿no? Obviamente cuando eres niño y cuando eres adolescente no entiendes muchas cosas que el día de hoy pues entiendo respecto a la educación de mis padres, ¿no? Claro. Entonces lo primero que quiero es salir de mi casa, ¿no? Y decía, bueno, entonces ¿cómo voy a hacer para salir de mi casa si es una familia muy tradicionalista? Y obviamente lo primero que buscas es en esta salida es alguien que te ayude a salir de ella, ¿no? Dices, me voy a casar y así ya salgo de mi casa y voy a ser feliz, ¿no? Sí, con la bendición, ¿no? Cosas. Con la bendición de la familia, ¿no? Sí, claro. Y salgo de mi casa, conozco a la persona con la que tengo mis hijos, nos juntamos, no nos casamos, pero él ya tenía problemas de alcoholismo y esta es una situación que se repite. Nosotros le llamamos buscamos la misma figura que tuvimos en casa. Entonces, si tú tienes un padre alcohólico, vas a buscar una pareja alcohólica. Ya. Y bueno, obviamente él cuando yo me junto con él ya tenía problemas con su manera de bebé. Y tengo a mis 2 hijos, me embaracé casi inmediatamente, tuve a mis hijos muy joven. Y una vez que vi que la situación no mejoraba, empecé a frustrarme, ¿no? A resentirme con la vida, a enojarme con todos, porque pensaba que pues Dios no me quería, ¿no? Esta figura que siempre decimos para que le echamos la culpa a él, ¿no? ¿Quién más lo va a hacer? Sí, pues es lo más fácil, es lo que está a la mano. Uh-huh. Claro. Sí, porque no asumes que tú eres responsable de tus decisiones. Y entonces, nacen mis hijos, él seguía bebiendo fuerte, era muy joven, tenemos 18 o 19 años en ese entonces, y él ya traía problemas de alcoholismo. Okay. Y entonces un día estaba él tomando con unos amigos y me dice, tómate una. Yo ya había bebido antes y me gustaba el alcohol, pero no era como tal. Había un momento en el que yo decía ya y me iba a dormir. Ajá. Entonces con él empiezo a tomar y veo que eso le agrada, ¿no? Okay. Él fue una persona muy agresiva también. Ese es otro patrón que se repite. Mi mamá nos pegaba mucho
Y cuando yo empiezo a convivir con él, él también me pegaba, ¿no? Entonces, ahí estaban las dos figuras que tenía yo de mi casa, el alcohólico y quien golpeaba, ¿no? Y entonces veo que él se relajaba con el alcohol y que le gustaba que yo tomara y empiezo a tomar con él. Obviamente, quien es alcohólico, cada que hace contacto con el alcohol, te mencionó hace un rato, ya no va a poder detenerse. Y entonces empecé a beber más y más cantidades. Y entonces nuestra relación estaba ya después más basada en esto, ¿no? Empecé a descuidar a mis hijos, empecé a vivir en situaciones muy difíciles, de maltrato, de alcoholismo. El alcoholismo, en mi caso, desarrollaba mucho la celotipia. Entonces él, cuando de repente estábamos tomando y se quedaba dormido, al despertar decía que con quién había estado, y a quién me había metido a la casa, y todo ese tipo de situaciones pues generaban más violencia, ¿no? Obviamente pues la violencia hacia los hijos pues también se empezó a incrementar, aunado a el consumo de otras sustancias. Y esta parte se da mucho, sobre todo no sé si nada más aquí en la Ciudad de México, pero empiezas a experimentar con otro tipo de sustancias para poder controlar el alcohol y terminas atrapada en ambos. Sí, claro. Sí, aquí también pasa. Sí, es la puerta al alcohol para otras sustancias. Sí, coincidimos. Y además se vuelve mucho más grave porque bebíamos en pareja, consumíamos en pareja. A veces yo decía, bueno, ya hay que portarnos bien, los niños, y te llenas de muy buenas intenciones, ¿no? Quieres dar un buen ejemplo. Como mujer nos cuesta mucho trabajo el aceptar que tenemos un problema porque eres el modelo de la familia, ¿no? En la que se debe de portar bien, la que debe tener a la familia, la que debe educar a los hijos, la que debe ser más responsable. Entonces, el alcoholismo a veces hasta es bien visto en los hombres, pero no tanto en las mujeres. Entonces era mucho peso sobre mis hombros. Yo, te digo, era muy joven. Tener 2 hijos, un esposo alcohólico, la presión de la familia, toda esa situación pues me llenaba de angustia y pues buscaba otro trago de alcohol. Entonces empieza a crecer la violencia y cada que bebíamos era, yo me voy a portar bien, y él decía, llegué con una botella. O luego él decía, no, sabes que ya vamos a portarnos bien, no sé qué, y llegaba yo con una botella, ¿no? Y entonces uno de los dos jalaba al otro, y siempre era así. O sea, por más que quisiéramos salir, pues no podíamos. Y era pues estar agrediéndonos todo el tiempo, bebiéndonos todo el tiempo. Ahora sí que la última borrachera que yo tuve duró 3 años, bebiendo todos los días de día y de noche, no me despertaba para beber. Y continuaba así durante todo el día. Cada vez pues empezamos a beber de todo tipo de alcohol. Yo llegué a tomar incluso alcohol del 96. Ay, qué peligroso. Y por acá hay una muy famosa que conocen los alcohólicos, que se llama Tonaya. El Tony Allen, sí, aquí también es conocido. Sí, y pues era muy barato y sí, pegaba fuerte. Sí. Entonces todo el tiempo era traer esa bebida, el consumo, te digo, de otras sustancias, el descuido a los hijos, a la familia. Llega un punto en que empezamos a beber y a consumir con su hermano y su cuñada. Entonces ya no éramos 2, ya éramos 4, era mucho más difícil, ¿no? Claro. Veíamos a nuestros hijos y tratábamos de hacer conciencia y ya no podíamos, ¿no? De repente la gente también ya nos conocía y nos decía, oye, ¿me ayudas a podar mi jardín? Sí, ya no nos daban dinero, nos daban alcohol. Y sabían que por una botella de alcohol, pues nosotros hacíamos su limpieza, podábamos el jardín, tirábamos la basura, etcétera. Entonces era así como que ya los borrachos de la colonia, ¿no? No sé si ha pasado también. Sí, claro. Por allá, que de repente ya sabes, ¿no? Sí, la moneda de cambio es el alcohol luego. Ajá. Éramos los borrachos conocidos y ahora somos los alcohólicos anónimos. Y sí, fíjate que esta parte empezó a agravar más nuestra enfermedad. Empezó a hacer que la situación fuera insostenible. Nos separábamos muchas veces. De repente, para poder parar el consumo, pues él se iba o yo me iba, y llevaba a los niños y él se iba con su mamá y luego regresaba, ¿no?
siempre tuvimos esa dependencia muy fuerte, no solamente de las sustancias, al alcohol o a las otras sustancias, sino la dependencia emocional que haces con la persona con la que consumes, ¿no? Sí, claro. Entonces regresaba uno por el otro, ¿no? De repente ya no tomábamos, ya llevamos un mes, 2 meses, y yo me iba con mi mamá. Ella siempre me recibió. Uh-huh. Y él se iba con su mamá, entonces de repente regresamos y no, pues vamos a intentarlo, hacer una buena familia. Te digo que los alcohólicos estamos llenos de buenas intenciones. Y entonces pues volvíamos a lo mismo, ¿no? La neurosis, los problemas de la vida cotidiana, no alcanza el dinero y la fuga pues era el alcohol, ¿no? Ya de repente llegaba uno y si nos tomamos una, pues sí, pero nada más una, porque luego te pones bien tomado, ¿no? Y empiezas a beber nuevamente. Llegué al punto de que las personas con las que bebíamos, su hermano y su cuñada, llegaron a un grupo de alcohólicos anónimos. Y los vi que empezaron a cambiar. Nosotros a esas alturas ya no les hablábamos. Pero yo veía que habían cambiado, suena a broma, pero ya se bañaban, ya andaban bien arreglados. Yo veía que ya no se juntaban con los demás. Y eso me hizo acercarme. A mí nunca me dijeron, oye, estás mal, vamos a un grupo. A mí fue más bien de ver cómo habían cambiado ellos, el ejemplo que estaban dando, lo que me hizo acercarme y preguntarles. Pero bueno, todavía no era mi momento. Seguí bebiendo, me separé. Mis hijos ya estaban, pues vivíamos en la calle, literal vivíamos en las banquetas. Okay. Ya nuestro consumo había llegado bastante lejos. Y entonces, un día me dice mi cuñado que él se iba a hacer cargo de los niños porque yo ya no podía. Uh-huh. Y entonces él le dije, sí, está bien, llévatelos, porque estás en la inconsciencia total. Se llevó a los niños y en ese momento dije, ay, qué bueno, ya no tengo responsabilidades, como si hubiera tenido muchas, pero bueno, okay. Y dije que bueno, y eso causó un efecto muy grave en mí, que fue el sentimiento de soledad, de amargura, de frustración, porque ahora sí en las noches, cuando me quedaba en las banquetas y empezaba a beber, pues obviamente me sentía completamente sola. Ya no estaban mis hijos que me abrazaban o que me preguntaran, mamá, ¿qué tienes? Incluso en los últimos meses de mi alcoholismo, uh-huh, ellos me decían, no te vayas, porque de repente me iba y los dejaba ahí todo el día o 2, 3 días y ya regresaba. Y ellos empezaron a tirar basuras. Hay un mercado muy cerca de donde yo estaba. Empezaron a ir a tirar basuras, a hacer mandados para comprarme mi alcohol y yo no me fuera. Uh-huh. Entonces todo eso me hace sentir mal, me hace sentir culpable. Me dolía terriblemente lo que estaba pasando con ellos, pero no podía detenerlo. Y entonces cuando ellos se van, empiezo a sentir realmente lo que era la soledad. Y en las noches ya totalmente alcoholizada, lloraba, les hablaba, platicaba con ellos. Esto porque me cuentan algunas personas que me conocieron, porque yo yo no recuerdo mucho de eso. Okay. Recuerdo de repente que lloraba y les cantaba y les hablaba, pero no había nadie, estaba yo completamente sola. 3, 4 de la mañana y solo se oía el eco, ¿no?, de la calle, toda sola. Y entonces esta soledad, este abandono, este sentimiento de que ya pues no valía nada la vida porque estaba completamente sola, fue lo que me hizo tocar fondo. Entonces busqué a esta chica, uh-huh, y le dije que quería ir a un grupo. Y me dijo, ¿estás segura que quieres dejar de beber? Y le dije, sí, pero no quería dejar de beber. Yo quería no sentirme como me sentía. Okay. Y una frase por ahí de la literatura dice el padre Dolly, ¿no?, que los alcohólicos no llegamos a AA porque queramos dejar de beber, sino para escapar de la próxima borrachera. Y esa frase a mí me encanta, porque es muy cierta, por lo menos en mi caso. Uh-huh. Que yo quería no volver a sentirme como me sentía, en cuanto a la soledad, en cuanto a estos sentimientos de que te vas a morir así. Sí, ella me llevó a un grupo. Cuando entré a ese grupo por primera vez y crucé esa puerta, yo recuerdo que mi pensamiento fue, esto no me va a servir, yo voy a morir alcoholizada, no tengo más futuro. Yo estaba convencida de que así me iba a morir. Y entonces empecé medio a escuchar las experiencias de los compañeros
y la verdad es que fue para mí algo impactante, ¿no? Yo los veía y decía, ¿cómo puede estar sin beber por 15 años? Seguramente él no es alcohólico, ¿no? Empiezas a ver los aniversarios y empiezas a ver y luego los ves así como que ya mejor físicamente, porque yo llegué a la AA pesando 35 kilos. Dios. O sea, totalmente devastada, muy muy delgada. Yo mido unos 50, estaba súper delgada. Sí, ¿cómo no? Llegué con unos guaraches bien rotos, que era con los que andaba siempre en la calle. O sea, en muy malas condiciones llegué yo a Alcohólicos Anónimos. Entonces yo los veía y decía, no puede ser posible que haya pasado tantos años sin beber. Para mí dejar de beber un día era demasiado. Era como si me hubieran sentenciado a muerte, César. Era de como que, ¿y luego qué va a pasar de aquí, no? Tenía terror a no beber porque sentía que la cruda me iba a matar. Sí, y pues entonces los escuchas sus experiencias y te dicen, yo llegué así como tú y pasé esto. Y yo decía, no es cierto, me están mintiendo, me quieren convencer, ¿no? Sí, ¿a dónde me estoy metiendo, no? Qué culto es eso. Y empezaron a pasar los días. Fíjate que a mí me da mucha risa porque cuando yo llegué a un grupo donde eran puros hombres. Entonces me costó mucho trabajo hablar. Porque decía, me van a criticar, me van a juzgar, no me van a entender. Y me costaba mucho trabajo hablar. No me gustaba. Nosotros acostumbramos pasar a una tribuna y hablar de nuestras experiencias o de cómo nos sentimos. Uh-huh. Y a mí me da mucha pena eso. ¿Qué tal si un día les digo que estuve pidiendo dinero fuera del metro para mi siguiente trago de alcohol? Qué pena, no les voy a decir eso, ¿no? Sí, claro. Y yo los escuchaba a ellos lo que habían hecho. Por ejemplo, había gente que había estado en el reclusorio, que había robado, y yo decía, fíjate, esta es una situación muy muy común que nos pasa a los alcohólicos. Yo los escuchaba y decía, yo no hice todo eso, entonces a lo mejor no soy alcohólica. Entonces, es muy gracioso cómo empiezas a esconder tu enfermedad. Pasaron 15 días, dije, ya no tomé 15 días, ya estoy bien, ya me puedo dar de alta, y me fui. Okay. Fui a buscar trabajo, y ese día terminé completamente alcoholizada. Porque fui a buscar trabajo con las personas que yo conocía, con la gente que se juntaba ahí en el barrio, con los de la banda, le decimos nosotros, ya sabes que siempre hay doctores y abogados, y etcétera. Y dije, no, pues voy a buscar al abogado porque siempre quise estudiar leyes, ya se me concedió, para que me dé trabajo. Y pues, entre que platicamos del trabajo y no, él estaba bebiendo, me invitó a un trago, le digo, no, gracias. Ya no bebo, estoy en un grupo y el problema es cuando ya no me invitó César. Ya no me invitó, ¿qué le pasa? O sea, por educación tiene que invitarme, pero yo en mi mente. Entonces él se levanta para ir al baño y yo agarro el trago de alcohol de lo que estaba bebiendo, le di un trago y duró 2 días de borrachera. Esa fue mi última borrachera. Regresé al grupo y gracias a Dios pude captar un poquito del mensaje. Dije, no tengo otro lugar a donde ir más que un grupo de Alcohólicos Anónimos. Pues ya que vamos para allá. Hoy sé que es una gran bendición, César. No, pues te agradezco mucho, Mónica, que nos compartas esta historia, porque como dices tú, hay un proceso siempre bien duro detrás de cada proceso, de cada persona que se decide finalmente, como dices tú, a lo mejor no dejar de beber, sino encontrar pues esa tranquilidad, esa paz, o dejar esas sensaciones de abandono, soledad y malestar. Y yo creo que es muy valioso lo que nos compartes, porque así como dices tú, que escuchabas historias que te parecían bien increíbles, a lo mejor quienes nos escuchan también pueden decir lo mismo, decir, ay, híjole, no nos imaginamos todas las historias que hay detrás y todo este viaje, ¿no? Que vive una persona que está justamente viviendo su dependencia al alcohol. Muchas gracias, Mónica, por compartirnos. Al contrario, muchas gracias por permitirme darles un pedacito de mí y que vean que sí hay una solución. No, sobre todo eso, que hay una esperanza, que hay una solución y que, bueno, pues siempre están abiertas las puertas de Alcohólicos Anónimos. Ahorita regresaremos a despedir el programa y para que nos puedas compartir también algún teléfono o algún espacio en redes donde puedan buscar información, Mónica. Vamos por lo pronto con esta canción.
toda la audiencia, pero está buena la plática también acá tras escenario. Y pues ya vamos a despedir el programa. Te agradecemos mucho, Mónica. Quedó pendiente otro programa porque pues hay mucho que contar todavía, muchas historias que platicar, compartir con la audiencia. Y pues alguna frase de despedida, números de contacto donde podamos encontrar información de AA, Mónica, adelante. Sí, bueno, mi frase de despedida sería que no desechen lo que no conocen. Es importante estar informados acerca de Alcohólicos Anónimos y su programa de recuperación. Tal vez no tengamos esa situación en la familia, pero algún amigo, algún conocido puede necesitar esta información. Y bueno, nuestra página es Alcohólicos Anónimos Sección México, así la pueden googlear, y les va a aparecer incluso literatura, algunos trípticos, folletos informativos. Nosotros estamos ubicados en la Avenida Congreso de la Unión, número 258 bis, local 1, Colonia Janitzio, código postal 15200, y los teléfonos de contacto son 5705-5802 en la Ciudad de México. Y bueno, contacto @aa.org.mx para que ustedes se puedan contactar con Alcohólicos Anónimos. Perfectamente bien, pues muchas gracias por darnos la información, mi estimada Mónica. Ahí para toda la gente que nos escucha, la información a nivel nacional, de ahí pues ya pueden encontrar información más específica, se pueden derivar a los centros que estén más cerca de su comunidad. Gracias, Mónica, por acompañarnos, esperemos que sigas también colaborando con nosotros. Le agradecemos mucho a Omar Bravo, siempre que es nuestro enlace, a toda la gente de AA a nivel nacional y también aquí a nivel local, que siempre también pues nos acompaña y nos aporta bastante en esta cabina. Muchas gracias, un gusto. Muchas gracias. Y pues nos despedimos a toda la audiencia, les agradecemos como cada miércoles que nos sigan escuchando aquí en La Colmena. Les recordamos que tenemos una cita de 9 a 10 de la mañana y por eso no les digo adiós, sino hasta la próxima.